Vamos a revisar ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales no lineales también son modelos matemáticos para unos sistemas físicos. Entonces es importante por lo menos conocer dos tipos de ecuaciones no lineales que se pueden resolver de forma analítica usando reducción de orden. Las lineales ya las hemos visto y tienen como propiedad principal que si yo hago una combinación de dos soluciones, esa combinación también es solución de la ecuación. En las no lineales no ocurre esto, estas no tienen esa propiedad y a veces es muy difícil resolverlas de forma analítica. La mayoría de ellas no se puede. Sin embargo, también modelan sistemas dinámicos o sistemas físicos. Por eso es importante conocer al menos estas dos que tienen cierto formato y que se pueden resolver usando reducción de orden. Entonces tenemos la ecuación diferencial, la segunda derivada de y más x por la primera derivada de y al cuadrado igual a 0. Es no lineal porque la primera derivada está elevada al cuadrado. Y hay que observar que falta la variable dependiente y. La sustitución sería u igual a la derivada de y respecto a x, y entonces la primera derivada de u sería la segunda derivada de y con respecto a x. Hago mi sustitución y me queda derivada de u respecto a x en lugar de la segunda derivada, más x por u al cuadrado en lugar de la primera al cuadrado, igual a 0. Y tengo una nueva ecuación que es de primer orden y separable. Separamos las variables, integramos, son integrales directas, y obtenemos 1 sobre u igual a x cuadrada sobre 2 más c1. Quiero a u, entonces pongo que u sería 1 sobre x cuadrada sobre 2 más c1. Ya resolví esta ecuación de primer orden que tenía u, pero u era la derivada de y respecto a x. Entonces tengo una nueva ecuación de primer orden que también es separable. Separamos las variables, integramos, ambas son integrales directas, y me quedaría que y sería igual a 2 sobre la raíz de 2 por c1 por la tangente inversa de x sobre la raíz de 2c1 más c2. Debe haber dos constantes en la solución porque es de segundo orden nuestra ecuación. Y si quiero comprobar que la solución es correcta, puedo sacar la primera y la segunda derivada, sustituir y se tiene que dar la igualdad, en este caso el igual a 0. El segundo ejemplo tiene a la segunda derivada de y igual a 1 más la primera derivada de y al cuadrado. Este término donde la derivada, la primera, está al cuadrado hace que sea no lineal. Y ahora falta x, que es la variable independiente. Entonces pongo que u sería la derivada de y respecto a x. Y entonces la segunda derivada de y sería la derivada de u respecto a x. Con cadena puedo reescribir la derivada de u respecto a x como la de u respecto a y por la de y respecto a x. Y la de y respecto a x es esta u. Entonces tengo el producto de la derivada de u respecto a y por u. Hago mi sustitución en la ecuación. La segunda derivada se convierte en la derivada de u respecto a y por u. Y del lado derecho tengo 1 más u elevado al cuadrado. Otra vez tengo una ecuación diferencial de primer orden, pero ahora con variables u y es separable. Entonces separamos las variables, integramos, la primera es con cambio de variable, la segunda es directa, y obtenemos un medio del logaritmo de 1 más u al cuadrado igual a y más c sub 0. Puedo multiplicar por 2 la solución, puedo además aplicar una exponencial en ambos lados, puedo cambiar el 1 hacia el lado derecho y puedo quitar el cuadrado con una raíz. Y obtenemos la solución explícita para u. Entonces puedo formar una segunda ecuación diferencial reemplazando este valor de u.
Entonces tendríamos la derivada de y respecto a x sería igual a la raíz de c1 por e a la 2y menos 1. Esta es separable, separamos las variables y podemos integrar. En el lado izquierdo necesitamos un cambio de variable para que se vea la función que queda al integrar. W debe ser raíz de C1 por e a la y. El diferencial queda igual, pero por diferencial de y. Se acomoda el diferencial y nos queda diferencial de W sobre raíz de C1 por e a la y, pero esta es precisamente la W y tenemos que el diferencial de y es diferencial de W sobre W. Entonces, al cambiar nuestra integral, el diferencial de y es diferencial de W sobre W y el radical tiene a W al cuadrado menos 1. Y esta es la integral de la secante inversa de W. Entonces, como W era raíz de C1 por e a la y, nos queda secante inversa de raíz de C1 por e a la y igual a x más C2. Puedo sacar en ambos lados la secante para eliminar esta secante inversa. Puedo cambiar raíz de C1 hacia el otro lado, que es constante. Y si quiero obtener de forma explícita la y, también puedo aplicar un logaritmo. Me quedaría entonces la solución final, y igual al logaritmo de 1 sobre raíz de C1 por la secante de x más C2. Y esta sería la solución para mi ecuación diferencial. Debe manejar dos constantes porque es de orden 2. Y puedo comprobar que es correcta si sustituyo en la ecuación y se cumple la igualdad. En el ejemplo 3 tenemos y más 1 por la segunda derivada de y igual a la primera de y al cuadrado. Este término que está al cuadrado es una de las razones por la que no es lineal nuestra ecuación. Y entonces la sustitución es u igual a la derivada de y respecto a x y la segunda derivada de y sería la derivada de u respecto a x y con cadena se reescribe como la derivada de u respecto a y por la de y respecto a x y la de y respecto a x es u. Entonces la segunda derivada de y es este producto. Y otra vez tenemos entonces, ahora es y más 1 por la derivada de u respecto a y multiplicando a u y esto es igual a u al cuadrado. Tengo una de primer orden donde solo aparece u y y. Y entonces se ve que es separable, puedo separar variables, puedo integrar, una es directa, la otra es cambio de variable, y me queda que el logaritmo de u es el logaritmo de y más 1 más c sub 0. Y u sería c1 por y más 1. Aplicando exponencial y renombrando la constante. Si ya tengo la solución para u, puedo reemplazar en esta otra ecuación y se forma la derivada de y respecto a x igual a c1 por y más 1. Otra vez es separable, separo variables, puedo integrar, aquí cambio de variable, aquí es directa, y tengo el logaritmo de y más 1 igual a c1 por x más c. Aplico exponencial y cambio el 1 y tengo y igual a c2 por e a la c1 por x menos 1. Y esta sería la solución para mi ecuación diferencial de orden 2. Y tiene dos constantes. Si quiero la comprobación, se sustituyen, se hacen las operaciones y se tiene que dar la igualdad. El último ejemplo también es con reducción de orden, pero ahora falta la variable dependiente y. Sería x por la segunda derivada de y igual a la primera de y más x por la primera de y al cuadrado. Entonces, u es la derivada de y respecto a x y la derivada de u respecto a x es la segunda derivada de y con respecto a x. Con este cambio, mi ecuación se transforma en x por la derivada de u respecto a x igual a u más x por u al cuadrado. Acomodo mi ecuación cambiando lo u hacia el lado izquierdo y se puede observar una ecuación de primer orden que tiene el formato de una ecuación de Bernoulli. Si quiero el formato estándar hay que multiplicar por 1 sobre x
Y me quedaría la derivada de u respecto a x menos 1 sobre x por u igual a u al cuadrado. Y entonces se ve directamente el valor de n, es 2. Y la sustitución para resolverla sería z igual a u a la menos 1. Entonces, si u es z a la menos 1, sacamos la derivada de u respecto a x con cadena, reemplazamos en la ecuación a la derivada, a la u y a u al cuadrado. Y nos queda una ecuación lineal, pero no está en formato estándar, por eso hay que multiplicar por menos z al cuadrado. Y al multiplicar nos queda la derivada de z respecto a x más 1 sobre x por z igual a menos 1. Esta ya es lineal. P de x es 1 sobre x y el factor integrante sería x. Multiplicamos por x esta ecuación que ya está en formato estándar y entonces podemos agrupar en el lado izquierdo la derivada de un producto que ahora es x por z. Y del lado derecho no hicimos nada. Entonces integramos para quitar la derivada y del lado derecho tenemos menos x cuadrada sobre 2 más una c. Y si cambiamos la x tenemos menos x sobre 2 más c sobre x. Pero z era u a la menos 1. Entonces al hacer la suma de las fracciones nos queda menos x cuadrada más 2c entre 2x. Y la u sería 2x entre c1 menos x al cuadrado. Estamos renombrando la constante 2 por c. Teniendo a u, formamos la segunda ecuación diferencial de primer orden. Y entonces ahora la derivada de y respecto a x sería igual a 2x entre c1 menos x cuadrada. Y es separable. Separamos e integramos ambas. Este es cambio de variable. Y tendríamos que y debe ser igual a menos el logaritmo de c1 menos x al cuadrado más c2. Tenemos dos constantes porque es de segundo orden. Y si queremos comprobar la solución, hay que sustituir en la ecuación y se tiene que dar la igualdad. Entonces, reducción de orden, recuerden que consiste en bajarle el orden a la ecuación, pero ahora hay que resolver dos ecuaciones de primer orden. Cuando falta la variable dependiente y, la primera ecuación de primer orden solo debe tener a las variables x y u. Y cuando la que falta es x, la ecuación de primer orden que se resuelve solo debe de tener a u y a y. Esa es la diferencia. Pero básicamente es lo mismo. Y en este ejemplo apareció una ecuación de Bernoulli que ya habíamos revisado antes.